Bueno, CEPLE, que es una sigla que significa Comisión de Estudios para Proyectos de Ley, es una iniciativa que parte en plena movilización estudiantil del año 2011, específicamente en una asamblea de escuela de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde se elabora una reflexión en torno a la necesidad de que el movimiento estudiantil contara con un respaldo más bien técnico, pero siempre orientado al fin político y supeditado al fin político que regía las movilizaciones y la reflexión de los estudiantes propiamente tal, para poder tener incidencia y poder responder con argumentos concretos todo lo que el gobierno hiciera respecto de determinados puntos muy específicos, en los cuales hasta ese minuto al menos había consenso con los estudiantes de impulsar en conjunto. Respecto de la superintendencia, en realidad hay que tener bien claro cuando uno se pone a hablar de este tema y que ha estado tan en boga el último tiempo respecto al movimiento estudiantil y todo el conflicto sobre el lucro y la educación, y es que cuando uno habla de cómo fiscalizar el problema del lucro en esferas de la vida pública en las cuales nosotros creemos que los derechos no son cuestiones transables y que no deben estar sujetas al mercado, es que la superintendencia no es en ningún caso un instrumento para sacar al mercado la educación. De hecho, cuando uno habla de fiscalizar, está admitiendo tácitamente que la fiscalización es respecto de algo, y ese algo sigue siendo una educación que está completamente atravesada por una lógica mercantil. En ese sentido, la superintendencia no es una solución para erradicar el mercado de la educación, pero sí, al menos, una solución momentánea para contribuir a fiscalizar el conflicto del lucro y cómo eso tiene incidencia directa hoy día en la cotidianidad respecto a los estudiantes universitarios. Bueno, la Ley General de Educación establece que las instituciones privadas que quieran ser universidades van a tener que tener la forma jurídica de una corporación sin fines de lucro. Eso quiere decir que las personas que forman esta corporación no pueden retirar utilidades provenientes de las platas que reciban y llevárselas al bolsillo personal, sino que tienen que limitarse a reinvertir todas esas ganancias en el mismo negocio. Es decir, si yo tengo una universidad y recibo el arancel de 2.000 estudiantes, por ejemplo, todo el dinero que reciba lo voy a utilizar en un primer minuto para cubrir los costos que a mí me implica mantener esa universidad, pero en un segundo momento y el excedente que resulte después de haber cubierto los costos, yo no puedo llevármelo al bolsillo, sino que tengo que reinvertirlo en algo respecto del negocio educativo, en este caso. Bueno, y en particular, ¿por qué esto ha sido tan conflictivo el último tiempo, a pesar de que la denuncia de que hay lucro en la educación viene arrastrándose hace varios años atrás? Y es respecto de la propuesta del gobierno, donde esta cuestión se hace más prístina de alguna manera. Lo que el gobierno dijo para proponer la creación de una superintendencia, como la que intentó impulsar a fines del 2011, tiene tres falencias que en la comisión CEPLE hemos identificado y que se pueden resumir en los tres puntos siguientes. En primer lugar, respecto de cómo se regula las operaciones mediante las cuales las universidades llegan a lucrar, o sea, cómo se las ingenian actualmente quienes son dueños de esas corporaciones que no debiesen tener utilidades retirables para el bolsillo de cada uno, para finalmente lograr hacer justamente eso. Y en eso tiene que ver como la discusión más técnica respecto de las personas relacionadas, cómo el gobierno, su propuesta, de manera muy deficiente y de manera muy poco clara, ha venido a legitimar de alguna manera el lucro antes que prohibirlo o regularlo. Y después voy a explicar por qué. En segundo lugar, la ausencia de una cláusula de fiscalización general que tiene como incidencia directa una atadura de manos de alguna manera para la entidad fiscalizadora, que en este caso sería la superintendencia. Y finalmente un problema grave respecto de las sanciones que establece y de cómo esas sanciones van a terminar perjudicando a los estudiantes más que siendo una garantía respecto de la cuestión que se quiere fiscalizar. Ya, el tema más complicado primero, sobre la regulación que la ley de superintendencia haría respecto de las personas relacionadas. Se ha denunciado desde hace bastante tiempo atrás que la forma en que se lucra dice relación con
determinados mecanismos que se improvisan de alguna manera y se van inventando con la práctica de cómo hacer el negocio en la educación, y que podrían resumirse en lo siguiente. Yo formo una corporación sin fines de lucro que va a tener un determinado nombre y va a ser una universidad. Pero al mismo tiempo me encargo de que hayan sociedades relacionadas a esta corporación sin fines de lucro, sociedades relacionadas que, dicho sea de paso, y esto es muy importante, no tienen la prohibición que tiene una corporación sin fines de lucro, es decir, no tienen la prohibición de lucrar, sino que por el contrario son sociedades mercantiles que pueden retirar utilidades, pueden generar utilidades que sean retirables por sus socios. Entonces me encargo de que hayan estas sociedades relacionadas que le presten servicios a mi corporación sin fines de lucro, y yo por esos servicios pago un precio muy superior al que yo, en términos como lo que habitualmente se dice en condiciones de mercado, debería pagar por ese servicio. El ejemplo más clásico: alguien vinculado a mi persona, si yo soy dueño de una corporación sin fines de lucro, construye una inmobiliaria, construye edificios y construye inmobiliario que después le va a arrendar año a año a mi universidad. Y yo por ese arrendamiento voy a pagar un precio muy superior al que habitualmente y en condiciones de mercado yo debería pagar para poder ocupar esa inmobiliaria. Entonces, ¿qué pasa? Ese excedente, ese precio superior que genera ese excedente, llega en esta sociedad mercantil y los socios de esas sociedades los accionistas retiran el dinero proveniente de esa utilidad por haber pagado un precio muy superior. Y ese dinero después se mueve entre las personas relacionadas. Entonces, el dueño de esa sociedad mercantil relacionada a mi corporación sin fines de lucro tiende a ser generalmente una persona familiar mía o una persona vinculada con el que tengo alguna especie de acuerdo para poder llevar en conjunto un negocio en un ámbito de la esfera pública donde no se debiese poder realizar negocios, que es la educación en Chile, específicamente el tema que nos interesa es la educación superior. Ahora bien, ¿qué dijo el gobierno al respecto? El gobierno en su propuesta dijo: miren, lo que nosotros vamos a hacer aquí no es prohibir que las universidades tengan estas operaciones con sociedades que estén vinculadas a ellas, sino que las vamos a regular. Entonces, en primer lugar dijo: bueno, lo que vamos a regular es una hipótesis en específico. ¿Cuál es esa hipótesis? Cuando el dueño de la sociedad relacionada sea pariente por consanguinidad o afinidad de uno de los directores o dueños de la corporación sin fines de lucro. Eso quiere decir, en términos jurídicos, que basta con que el dueño de una sociedad relacionada sea mi primo para que yo esté fuera de la hipótesis de regulación que el gobierno establece. O sea, solamente alcanza hasta los hermanos, básicamente, o los cuñados, por eso es por consanguinidad o afinidad. Ya, ¿qué es lo problemático de eso y qué es lo que ha dicho, al menos en nuestra propuesta, y hemos tratado de que haya consenso en torno a eso? Es que no basta con una hipótesis que regule hasta los parientes del segundo grado, sino que debe ser una hipótesis más amplia que eso. Y además, a diferencia de lo que dice el gobierno, que cuando estemos dentro de esa hipótesis no nos tenemos que limitar a regular esa operación que se lleva a cabo entre la corporación sin fines de lucro y su sociedad vinculada, sino que hay que lisa y llanamente prohibir esa operación. Ahora, ¿por qué nosotros optamos por el camino de la prohibición? Básicamente porque la regulación de esas operaciones, estableciendo que deben realizarse a precio de mercado, que es lo que ha dicho la propuesta del gobierno, es una cuestión básicamente ficticia. ¿Por qué? Porque históricamente todas las operaciones de este tipo han sido a un precio muy superior al precio de los costos reales que implica, por ejemplo, en el caso que poníamos, mantener la inmobiliaria en buen estado para que la universidad la arriende. En ese sentido, no hay algo así como un precio de mercado que sea más equitativo, sino que el precio de mercado históricamente ha sido este precio muy superior que ha permitido retirar utilidades con las sociedades conexas a las corporaciones sin fines de lucro. Ese es un punto bien importante en realidad y que ha suscitado bastante controversia, porque hay gente que está optando por la regulación, hay gente que dice no, y concuerdan con nuestra propuesta, hay que prohibirla, y yo creo que va a ser un tema central a la hora de analizar
nuevamente una nueva propuesta del gobierno para la superintendencia y cómo la propuesta inicial se va a ir perfeccionando en la discusión del Congreso. En relación al segundo punto, la ausencia de una cláusula general de fiscalización. Habitualmente cuando uno regula lo que se quiere fiscalizar y uno regula cuáles son las hipótesis que van a estar sujetas a fiscalización, es decir, cuáles van a ser las actuaciones que son susceptibles de generar un perjuicio que la ley justamente quiere evitar que se produzca, uno enumera. Entonces uno enumera cuáles van a ser actuaciones que se van a considerar como hipótesis de infracciones graves, hipótesis de infracciones leves, etc. Pero generalmente esas enumeraciones terminan con una última enumeración que es lo que se denomina una cláusula general de fiscalización y que básicamente abre la hipótesis para que dentro de esa última enumeración quepan eventualmente nuevas hipótesis que no estaban contempladas en la ley. Entonces habitualmente lo que se hace es decir, esta última hipótesis, que es la cláusula de fiscalización general, va a decir dos puntos. Todo acto que sea contrario a la ley, a la costumbre y a los fines que persigue eventualmente la regulación que nosotros estamos aquí comentando. Eso en la propuesta del gobierno simplemente no está. Es decir, el gobierno se limitó a enumerar una determinada cantidad de infracciones, sin embargo no estableció la posibilidad de que en la práctica habitual puedan haber nuevas infracciones que puedan estar contempladas en la ley. Es decir, cualquier diseño nuevo que se establezca para poder retirar utilidades, que no sea esta forma tradicional que nosotros ya hemos comentado recién, no va a estar fiscalizada, así de simple. Y la propuesta que, al contrario, ha hecho la Comisión CEPLE es que esta cláusula de fiscalización general es elemental, así como una cláusula de sanción general, que es como la consecuencia de la primera. Y debe estar presente en este proyecto de todas maneras, y o si no, vamos a estar nuevamente haciéndonos los tontos con lo que habitualmente está sucediendo en el ámbito de la educación. Todos los días se inventan nuevas maneras de retirar las utilidades en relación a lo que la ley va prohibiendo. La ley prohíbe A, entonces yo invento D. Ahora la ley va a prohibir A y B, entonces yo voy a inventar C. Esa cadena en algún minuto tiene que detenerse. Nosotros creemos que la cláusula de fiscalización general da pie para que eso suceda. Y finalmente respecto a las sanciones, un tema no menos importante, sobre todo atendiendo el ejemplo tan gráfico que hoy día tenemos respecto a la Universidad del Mar. Parte de las sanciones, primero, además de que las sanciones son particularmente leves en la ley de superintendencia, además la ley descuida, por así decirlo, una cuestión fundamental a nuestro entender, y es el destino de los estudiantes cuando su educación ha sido mermada por una infracción muy grave de su institución de educación en la cual ellos están actualmente estudiando. Por ejemplo, la Universidad del Mar, con el caso reciente, es muy posible que se le revoque que la sanción que aplique el Mineduc frente a la infracción que ha cometido la Universidad del Mar traiga aparejada consigo una revocación de reconocimiento oficial por parte del Estado de que esa institución es válidamente una institución que puede prestar los servicios educativos para poder llamarse una universidad propiamente tal y sea reconocida por el ámbito educativo chileno como una institución válida. Pero ¿qué ha pasado? Ese reconocimiento oficial para el Mineduc significa hoy día cerrar la institución. ¿Y qué va a pasar con los estudiantes? Bueno, esa pregunta a nadie le está interesando hoy día, salvo a los mismos estudiantes. El gobierno en su propuesta de superintendencia no se hace cargo de eso y mantiene este problema. Nosotros creemos, a contrario de eso, y ha sido nuestra propuesta, que la superintendencia, en el caso que ésta llegue a existir, tenga la facultad de nombrar un administrador provisional dentro de una lista de determinadas personas que estén acreditadas para ejercer esa función. Y que ese administrador provisional se encargue de ir cerrando, entre comillas, el negocio, hasta que el último estudiante que esté cursando una carrera dentro de esa institución haya finalizado sus estudios y se garantice que los estudiantes no van a tener dentro de sus primeros 2, 3 y hasta el final de su carrera la posibilidad, 2, 3 años y hasta el final de su carrera la posibilidad de tener que de repente estar de patas en la calle buscando una institución que los reciba, y aún así con el precedente de haber estado en una universidad
lisa y llanamente paupérrimo. O sea, antes incluso, en el caso de la Universidad del Mar es muy gráfico, porque inclusive antes de que se aplique la sanción de la revocación del reconocimiento oficial, y es algo que se ha comentado no por la Comisión CEPLI, sino que en otros medios de difusión, como Ciber Chile, los títulos de los eventuales titulados de esa universidad ya perdieron completamente el valor. O sea, la posibilidad de que ellos, en el, a mi entender, mal llamado mercado laboral, puedan tener reales posibilidades de trabajo, hoy día está sumamente mermada, y ellos cargan con la mochila de haber estado en una institución que ha cometido infracciones graves a la ley, y eso ha generado de plano una caída abrupta del valor propiamente tal del título, que, o sea, al menos bajo mi concepción, el valor no es el título, pero bajo la concepción mercantilista de el ámbito laboral chileno, los títulos son nuestra entrada de alguna u otra manera a la posibilidad de acceder a trabajos. Eso nosotros creemos que se soluciona de alguna u otra manera, o al menos permite paliar la posibilidad de que los estudiantes queden a la deriva luego que se hayan aplicado estas sanciones sumamente graves y que significan de alguna u otra manera una pérdida de valor de la institución como garantía de que el estudiante está cursando estudios medianamente serios y con los contenidos que eso requiere. Esos han sido más o menos los tres ejes más relevantes que nosotros hemos criticado en la propuesta del gobierno, y me gustaría terminar repitiendo mi palabra del comienzo. La superintendencia en ningún caso significa una solución a la lógica mercantilista que hoy día está en la educación. Sin embargo, se hace urgente, ya sea mediante la creación de una superintendencia o radicando en el Mineduc nuevas atribuciones, que haya una fiscalización concreta y efectiva respecto del negocio y la educación, que es una cuestión que no se da a través de cuestiones publicitadas, sino que requiere una investigación respecto de cuáles están siendo hoy día los mecanismos que los dueños de las universidades están utilizando para lucrar. Y yo creo que hoy día se ha abierto una pequeña puerta que está dando paso a una infinidad de hipótesis, de nuevas formas de lucrar, que está lejos de acabarse. Y vamos a seguir viendo casos como la Universidad del Mar, y tenemos de alguna u otra manera que estar preparados para eso, no tanto por la fe en nuestro sistema educativo, que es muy importante, sino por la situación actual de los estudiantes.